Muy bien. Hoy nos toca la deidad de Jesús. Voy a compartir mi pantalla un poco, pantalla completa, mejor. Ahí voy a compartir. Y se nota ahí, se sale, ¿verdad? Sí, sale. Ok, bueno, la deidad de Jesús. Muy bien. Para entender la deidad de Jesús, a ver un poco, tenemos que partir de, a ver, un poco de esta base. Ustedes no sé si ven acá una jarra con agua, ¿verdad? Ok, el agua es el elemento o la sustancia y el vidrio, la jarra, es el recipiente, ¿verdad? Y el agua es, bueno, hasta ahí nomás, el agua es la misma. Y con esto en mente, quiero empezar para entender el tema, para hablar del tema de la deidad de Jesús. Eh, Pasa que hasta hoy día mucha gente reniega lo que se llama de la fe, especialmente la gente que se mete a estudiar mucho las palabras en hebreo, la cultura hebrea, ven con la bandera de Israel, no está nada mal, ¿verdad? Y se van metiendo y en el CFA hay mucha gente que dejó de creer en Jesús como Dios, no solo en CFA, en la célula que teníamos antes también, y se van a las sinagogas, ¿verdad? ¿Por qué? Por estudiar el hebreo, ¿verdad? Así onda teología. Y también tengo compañeros que nacieron en la iglesia evangélica y después de 50 años me dicen, no, Jesús no es Dios por este y este y este, y divagues, ¿verdad? Divagues teológicos, divagues espirituales. Hasta hoy día la gente, Marcial, vas a ver ahí en Uruguay, la gente cree en Jesús, pero no es Dios. Y le decís que Jesús es Dios y se molestan. Bueno, que tiene que ver con el agua y tiene todo que ver. Enseguida vamos a ver. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el agua? Les comento, a ver, por ahí podemos mirarnos la cara mientras tanto. En el año 300 después de Cristo, se formó lo que se llama el Concilio de Nicea, ¿verdad? Donde Constantino ya declaró que todos los romanos ahora son cristianos. Entonces, eh, y cuando el pueblo pagano pasó a ser cristiano sin convertirse, voy a repetir porque es muy importante lo que voy a repetir. Los paganos ahora son cristianos, o sea que Jesucristo es un Dios más junto con Apolo, Poseidón, bla, bla, bla. Y Jesucristo también es Dios, ¿verdad? Por más que se les impuso, se les obligó a ser cristianos. Pero eran cristianos, no sé cómo, no eran cristianos, no se arrepenten, eran cristianos sin el Espíritu Santo. O sea, creían en Cristo sin convertirse. Y, Intelectualmente. o quizás académicamente o intelectualmente como muchos hoy. Pero lo que vamos a hacer ahora es demostrar que Jesucristo es Dios. Y se puede demostrar, así como se puede demostrar científicamente que Dios es el que existe. También se puede demostrar que Jesucristo es Dios desde muchas formas, inclusive históricamente y bíblicamente, ¿verdad? Se puede demostrar eso y eso es lo que queremos atesorar en el corazón hoy. En este concilio de Nicea salió un miembro teólogo que se llamó Arriano. Pasa que todas las herejías están en la Biblia. O se desprenden, o surgen, o nacen de la misma palabra de Dios que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué decía Arriano? Arriano, el teólogo, empezó a predicar que en Salmos dice que tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, le dice Dios Padre a Jesucristo. Y después eso se repite en Hebreos 3, Hebreo 1, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. O sea, ¿qué significa? Que Dios Padre le engendró al Hijo Jesucristo, fue creado, por lo tanto Jesucristo ya no es eterno, no existió antes, por lo tanto no es Dios. ¿Me explico?
¿Se entiende? Así defendía ese Pero Arriano. usaba versículos. Ese pues es el punto, gente. ¿Sí? Usaba versículos. Y es valedero porque dice, te engendré hoy. O sea, hoy fue engendrado y creado Jesucristo. Quiere decir que no, antes no existía. Entonces no es Dios, no, eres eterno. Porque Dios es eterno. Bueno, y otra cosa, dice que Jesucristo es igual a Dios, no la misma esencia. Es semejante esencia a Dios, pero no la misma. Por eso es la foto que hoy puse. Bueno, y se reunió todo el pueblo cristiano. Hay católicos evangélicos de esa época, porque con Constantino en el año 333 empezó la religión católica. Bueno, se reunieron y duró muchos meses para debatir y estudiar teológicamente lo que hoy nosotros vamos a estudiar también. O sea, nuestro pequeño concilio de Nicea hoy. Si Jesucristo es Dios o no, ¿verdad? Porque que Jesucristo existió, categórico. Que hizo milagros, no hay problema, categórico. Pero es Dios, no, porque no es la misma cosa que Dios. Porque fue engendrado y no es eterno, y es un ser aparte y no es el mismo. Bueno, hay que dar vueltas. Eso decían. Pero, o sea, la idea ahora es nosotros pensar y ponernos en la posición de ellos y retornar a la verdad, porque tenemos que fundamentar nosotros porque es Dios, ¿verdad? Bueno, le expulsaron a este arriano, se le trató de hereje, bla, bla, y se llegó a la conclusión que Jesucristo es la misma esencia. ¿Qué significa la misma esencia? Ok, esa agua, esa agua que yo le mostré a ustedes, voy a bajar más acá, no sé si pueden ver allí, tres vasos, ¿verdad? Ahora, yo te hago una pregunta y quiero que me contesten. ¿Cuántas aguas ves? ¿Tres, uno o dos? ¿O cuántas aguas? ¿O cuatro con la jarra? ¿Cuántas aguas ves? Uno, Uno uno. solo. Una agua es. ¿Y cuántos vasos son? 3. Claro, claro. Y por eso Jesucristo es, a la deidad se le compara con el agua, también se le compara con el fuego. Si yo agarro tres palitos de fósforos y prendo por separado los tres, hay tres llamas. Cuando uno los tres palitos, ¿cuántas llamas voy a ver? Una llama, ¿sí? Pero son tres palitos. Bueno, la llama es la misma esencia en los tres palitos. ¿Sí? Esta agua es la misma. ¿Sí? Es la misma agua. Por más que estén separados, Son lo mismo. es la misma agua, es la misma esencia, es la palabra. Es la misma sustancia. El agua es una sustancia. ¿Sí? Y Colosenses dice que Jesús es la misma esencia de Dios. Y a esa conclusión llegaron en el concilio de Nicea. ¿Ok? Y en el concilio de Nicea entonces decidieron que Jesucristo es Dios. Importante paso para la humanidad. Muy bien. Hay historiadores no cristianos, ¿sí? que hablan de Jesús fuera de la Biblia. Vamos a citar nomás así rápido. Flavio Josefo, un historiador judío, escribió Antigüedades Judías en el año 93-94. El primer libro fue el libro de Marcos, escrito en el año 45 por Marcos. El libro de Marcos que está en la Biblia, ¿verdad? O sea que aproximadamente, qué sé yo, 10 a 12 años, 15 tal vez, aproximadamente, desde que Jesús ascendió, ¿verdad? Tácito era otro historiador romano. Estas personas son personas no cristianas. Son ateas estas personas, ¿sí? En el sentido de no creer en Cristo como Dios. Eh, Tácito era un historiador romano y habla de Jesús, le cita a Jesús, escribe sobre los emperadores y le nombra a Jesús, le nombra a los cristianos. Plinio, otro escritor romano,
escribió cartas sobre los cristianos, ¿verdad? Sobre el cristianismo en el año 102, ahí están los años, ¿verdad? Y un milagro en 1947, esto hace poco nomás, gente, ocurrió. En el año 1947, unos beduinos estaban en, ¿cómo se llama? Qumran, creo que se llama el monte, pero en el Mar Muerto entraron en una cueva y encontraron 97 libros originales antes de Cristo, eh, desde el año 250 hasta el año 66. 250, entonces estos libros, perdón, eran libros escritos de 250 antes de Cristo. Ese me olvidé, no puse. Y entre esos libros estaba parte de Esdras, de Nehemías, y estaba el libro completo de Isaías, gente, en 1947, unos beduinos. ¿Saben lo que es? 2 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, libros originales de Isaías. ¿Por qué es importante Isaías? Obviamente se puso a prueba para ver si después de 1947 años tenía similitud o la verdad no se tergiversó o no se tradujo mal o alguien escribió a propósito mal la historia para decir, para desacreditar a los cristianos. ¿Y qué pasó? Eh, Coincidía perfectamente. En griego, no sé en qué, no sé qué, creo que es griego, arameo, no recuerdo qué libro, pero era el libro completo de Isaías, gente, tal cual la tenemos hoy, ¿verdad? O sea, en papiros encontraron obviamente estos libros. Bueno, también tenemos varias personas intelectuales ateas, por ejemplo, Geoff McDowell, que escribió Evidencia que exige un veredicto, C.S. Lewis, que hizo las crónicas de Narnia, Lee Strobel, años 70, todos eran ateos que atacaron el cristianismo. ¿Cómo se ataca al cristianismo? ¿Cómo tengo que destrozar a un cristiano y lo que cree? Eh, Comprobando que la resurrección de Cristo no se efectuó. Yo no puedo demostrar científicamente que Jesús existió, ¿verdad? Pero sí se puede demostrar con testigos, para eso está el derecho, ¿verdad? Con testigos visuales o testigos oculares de la resurrección. Entonces, esta gente atacaba la resurrección para desacreditar al cristianismo. Y cuando todos ellos estudiaban la resurrección, o sea, eran hombres científicos, investigadores, llegaban a la conclusión que no podían refutar la resurrección y se volvieron cristianos. Hasta hoy día ocurre eso, porque sí se puede comprobar la resurrección de Cristo. Eh, es como el famoso Tomás, ¿verdad? El discípulo de Jesús, ver para creer. Y esa gente tenía esa onda y ellos tuvieron que ver y creyeron. Bueno, la deidad de Jesús. Yo soy, dice. Dice, yo soy el pan, la luz, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Son los 7 yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque el Padre, Dios Padre, decía yo soy, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo, ¿quién vos sos? Yo soy, decirle a Faraón. Entonces Jesús, él decía, yo soy. ¿Y se acuerdan? Jesús dijo, ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús. Yo soy, dijo él, y cayeron de espada, dijo. ¿Se acuerdan de esa parte cuando vinieron? Entonces, ahí Jesús usaba, yo soy diciendo que ese yo soy del Antiguo Testamento que habló con Moisés, soy Ese yo yo, soy. yo soy, ¿verdad? El nacimiento virginal, sobrenatural, este es importante. Bueno, la mujer aporta el cromosoma XX científicamente comprobado ya, ¿verdad? Eh, y el varón tiene el cromosoma XY. María, la madre de Jesús, obviamente, tenía cromosoma XX, pero el cromosoma XX de María estaba con pecado. Entonces necesitaba de un cromosoma XY inmaculado, significa sin pecado. Y ese cromosoma XY fue el Espíritu Santo que con su sombra
puso en María y se formó el cigoto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando el cromosoma de un varón y de una mujer, ¿verdad?, se juntan, hay 25% posibilidad que sea hombre y 75% que sea nena. Entonces, al ser varón, lo que está heredando ese bebé, que es Jesús, hereda el cromosoma XY del padre, no de la madre. ¿Sí? O sea, hereda igualito. Se une la X de la mujer y se tiene bueno, ¿para qué explicar tanto? Bueno, ya no hay tiempo. Se unió con la Y de Dios. Esa Y es de Dios. Y la X puso María. María. Entonces, la Y de Dios decidió el sexo, porque hasta hoy día el hombre decide el sexo del bebé que va a nacer. El hombre decide si va a ser mujer o no, o sea, su cromosoma. Y sin pecado nació Jesús. O sea que fue un ser perfecto. No heredó de María el pecado. ¿Viste que del ser humano él hubiera nacido con pecado, ¿verdad? Jesús, porque nació de una pecadora. Todos somos pecado original, ¿verdad? Pero él no nació, pues. Sin pecado. Nació sin pecado, con el cromosoma Y. Este es algo científico importantísimo, gente, para la genética. Bueno, mucho que hablar en ese, pero no hay tiempo. Vida sin pecado. Eh, Humanamente con victoria. Okay. Todos estos versículos están allí en el tema. Y antes que me olvide, quiero volver a repetir que estamos en la mejor iglesia quizás del mundo, una de las mejores iglesias del mundo. Em, Miren, si yo les digo lo que creen otras iglesias, hermanos en Cristo, ¿verdad? Si lo que creen y lo que no creen, se van a asustar, se van a asustar. Yo todos los días hablo con un ex pastor de otra denominación. Gente, estamos en la mejor iglesia, nuestra iglesia está en la verdad. Y bueno, em, dice Filipenses, Efesios, que Dios se despojó de sí mismo. O sea, Jesucristo cuando estaba acá en la tierra, yo no quiero entrar en tanta polémica, pero él dice, tomando forma de siervo. ¿Conocen ese pasaje? Tomando forma de siervo se humilló hasta la muerte y se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Bueno, ¿qué significa que se despojó? Se despojó de los poderes de su deidad. O sea que muchos dicen que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, y esa parte de la Biblia dice que él era hombre, ¿sí? Tanto era así que, imagínate, el Espíritu Santo vino sobre él cuando se bautizó, o sea que él recibió el Espíritu Santo humanamente. Pero ¿cómo? ¿Acaso él no tenía el Espíritu Santo? No, él recibió también. Y cuando Jesús hacía milagros, eh, no es herejía lo que voy a decir, pero él hacía ese milagro con el poder del Espíritu Santo. Hasta en eso se sujetó a ser obediente. No, es que Jesucristo con su deidad hacía los milagros. Él hacía con el poder del Espíritu Santo que recibió, él hacía los milagros. O sea, era el Espíritu Santo a través de Jesús. Y por eso que yo digo siempre, qué bendición estamos en una iglesia que le da su lugar al Espíritu Santo. Ok, la gente dice que Jesús, número 4, los milagros de Jesús, la gente dice que usaba metafísica, así como usaban, así como muchos brujos usan la metafísica también, pero Jesús hacía milagros creativos, o sea, el ciego no tenía el globo ocular y Jesús formaba el globo ocular. ¿Sí? Muerte de vicario sustituta. Esto es importante, el número 5, porque de las 7 fiestas, 4 fiestas ocurría cuando Jesús, quiero que se imagine, quiero que uses y que vueles con tu imaginación. Imagínate el templo, vos estás en el atrio, ¿verdad? La gente subía y estaba en un patio grande donde entraba la multitud, sí, en un patio. Y enfrente del patio, imagínense el templo de antes. No sé si tienen idea, yo nomás no tengo. Bueno, puedo hacer, pero no hay tiempo.
Ellos miraban el lugar santo y dentro estaba dividido en dos en el lugar santísimo. Pero les comento algo. En ese momento, a la vez, ellos levantaban la cabeza dentro del patio. Imagínense un patio grande. El lobby era. El Y atrio se llama. atrio. El atrio estaba al patio. Afuera estaba el pueblo, entra dentro del predio y ese es un patio. Es Sí. donde se hace el sacrificio también. Exactamente. Lo que les quiero decir que la gente, ese mismo día del sacrificio, que cuando el sacerdote estaba por hacer ese día, porque era la preparación para la Pascua, el Cordero de la Pascua, en ese mismo día, el Cordero agarró el Cordero, agarró el cabrito, perdón, la ovejita que iba a sacrificar, y la gente levantaba la cabeza y veía al Gólgota, le veía a Jesús al mismo tiempo. Sí, eso quiero que entendamos. Y Jesús eh, fue crucificado a las 12 del mediodía, exactamente a las 12. Jesús fue arrestado a las 9 de la mañana, hay un lapso de 3 horas a las 12. Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, gente. Cuando Jesús moría, en ese mismo momento, en el atrio se estaba degollando al cordero, ¿sí? Y se estaba derramando la sangre y al mismo tiempo Jesús, la gente miraba arriba y veía que Jesús derramaba la sangre. En el mismo momento exacto era, gente. Como Dios hace las cosas. Cómo Dios hace las cosas. Y es más, como está en un lugar alto, yo nomás, este no es bíblico, pero lo que les conté sí es bíblico. Este nomás, yo me imagino que la sangre de Cristo voló por el aire y se rasgó el velo, dice, y yo me imagino nomás que el viento, porque estaba arriba Jesús, era en un monte, vino y entró en el arca. Digo nomás, no sé si fue así, pero, pero cuando Jesús dijo consumado, ahí murió el... Y cuando iba a entrar el Cordero y Jesús murieron al mismo tiempo, y cuando iba a entrar, el velo se rasgó de arriba para abajo, y tiene eso significado que la salvación es de arriba para abajo. Este es importante, la muerte sustituta al punto 5 que estamos viendo, que es el Cordero de Dios. Y la resurrección corporal, ese sí es el punto neurálgico. O sea, si yo quiero defender mi cristianismo, debo saber defender la resurrección. Hubieron 50 testigos. Después, si le apareció, creo que la Biblia dice 500, si no me equivoco, a 500 personas más aparte. Sí. Jesús, y esas 500 personas atestiguaron, fueron oculares y escribieron 12 años después lo de Jesús, aparte de todos los otros que yo les comenté. Sin embargo, los libros de Aristóteles, Platón, Sófocles, etcétera, fueron escritos como más de 10 siglos, gente. Más de 100 años después, 10 siglos, perdón, eh, no sé, Mucho. mucho tiempo después. Y no son originales esos libros que se escribieron de Platón, Aristóteles, etc. Ellos no escribieron libros, ellos, antes no existía ese libro, ellos por boca nomás comunicaban. Pero Jesús, 12 años máximo. Marcos escribió y después lo demás. Todos eran contemporáneos. O sea, a la vez que Marcos escribía, Plinio, Flavio Josefo escribían también. Muy bien, pasamos al siguiente. Muy bien, la caída del hombre. Bueno, para la caída del hombre, acá voy a contar muchas cosas que quiero que te enorgullezcas, ¿verdad? Dice que, ya sabemos, el hombre fue perfecto, fue creado a imagen y semejanza. Miren, el hombre siempre fue la creación favorita de Dios. Creó ángeles, arcángeles, querubines, animales, pero Dios se centraba en el hombre, ¿verdad? Hasta ahora. O sea, el corazón de Dios era el hombre. Y otra cosa, cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, si es un Dios, uno solo, él tiene que decir, yo haré al hombre. No, hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? Dice, hagamos al hombre. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Quiénes
le van a hacer al hombre? ¿Entre cuánto? Y ahí está la Trinidad, ¿verdad? Y esa es una mala traducción porque en el hebreo original dice, escúchame bien, y no vaya a pensar que esto es herejía, pero él significa dioses en plural. Él, de ahí viene Daniel, Joel, Betel, ¿verdad? Todo eso, él significa dioses, no es Dios, dioses, varios, ¿sí? Eh, dice, en hebreo dice ese versículo, eh, y dijeron los dioses, haré al hombre. No es, y dijeron los dioses, No, son los hagamos, tres. al revés. Dijeron los dioses, hagamos, tendría que ser, pero los dioses dijeron, haré, Qué loco. en primera persona, al revés del español está traducido. Bueno, y ese significa que esas tres aguas que estaban en tres vasos separados, ellos, que es la misma agua dijo, haré. O sea, los tres vasos, mejor dicho, las tres aguas de ese vaso que le mostré, las tres aguas dijeron haré, no hagamos, no vamos a hacer, dijeron voy a hacer. A mi imagen y semejanza. Significa que vos y yo tenemos la capacidad de, somos co-creadores. El ángel no fue hecho a imagen y semejanza, el arcángel tampoco. Por eso jerárquicamente en un rango después de Dios ya estamos nosotros. Y después vienen los arcángeles. La Biblia dice que yo y vos vamos a juzgar a los ángeles, dice. Vamos a juzgar porque somos superiores. ¿Está? Eh, Después, sin embargo, el humano por su propia voluntad cayó. ¿Verdad? En la transgresión, No, sí, ya sabemos la historia. Y otra cosa, los ángeles caídos que conocemos cayeron antes del hombre. El libro de Enoch, ¿verdad? Muy polémico, pero es reinspirado. Yo creo que es, no entró nomás en el canon de la Septuaginta, otros temas, pero el libro de muchos versículos en la Biblia que hoy tenemos en el Nuevo Testamento nombran al libro de Enoch. Inclusive dice, tal como Enoch profetizó de ellos, ¿verdad? Eh, Dice el libro de Judas, creo que dice, o tercera de Juan. Bueno, en el libro de Enoch, como Dios iba a, ¿cómo se dice? Salvar al hombre del tormento eterno, se fueron los ángeles y le pidieron también a Dios, dice el libro de Enoch, se fueron los ángeles, le pidieron a Dios que también vea alguna manera de que ellos también se salven del castigo eterno por el pecado, porque se rebelaron pues los contra caídos. Dios. Los ángeles caídos. Los ángeles caídos que nombra Génesis 6, que es otro tema. ¿Y saben qué le dijo Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Saben qué le dijo Dios? No, a ustedes no les voy a salvar, al hombre nomás. Así dijo Dios, ¿verdad? No sé preguntarle a Dios por qué, ¿verdad? O sea que lo que te quiero decir, Qué importante que eso. no solo importante, eh, viste que hay cosas que tienen precio y hay cosas que son muy caras y cosas que son incomprables. Por ejemplo, hay un celular, hay un auto en Dubái que está totalmente chapado en oro con diamantes, ¿verdad? Incalculable, millones y millones. Entonces, cuando el hombre cayó, el hombre cayó, pasó a ser por derecho legal posesión del diablo. O sea, era igual al diablo, ¿verdad? Que cayó antes. Entonces, eh, Dios tenía que, la Biblia dice comprar, redimir, la palabra redención es pagar un precio. Entonces Dios vio la manera porque el hombre es demasiado valioso. Entonces, Dios tiene todo el oro y la plata, dice. ¿Le puede ofrecer ese a Satanás a cambio? Y no, Satanás, más o menos así es la idea. No, el hombre es más caro, no vale todo el oro del universo, porque el oro hay en varios otros planetas. No, ni todo el oro del universo.
no, es muy barato. El hombre es más caro, dice, para el diablo. El hombre, y te doy todo el universo y dame al hombre. No, 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 no. El hombre vale mucho más. Y, y ¿con qué se puede comparar el valor de un hombre? Eh, para que vuelva a ser propiedad de Dios, para que Dios le compre. Acuérdense que redención es comprar. Así, una transacción, una ecuación matemática. Este es igual a este precio. Entonces, te doy esto y dame. ¿Saben qué cuesta el hombre? ¿A qué nivel está el precio del hombre? Al mismo nivel de Dios. O sea que eh, si Dios quiere otra vez al hombre, Dios tiene que morir. Es lo que hizo Cristo. Tiene que morir porque es demasiado caro. Carísimo sos vos y soy yo. Somos incalculables, carísimo. El famoso la perla del gran precio. Vende todo lo que tiene, vende el campo y está contento con la perla del gran precio. Yo pienso que así esa transacción eh, tuvo que dar su vida, ¿verdad? Tuvo que dar su vida y por eso murió y resucitó. Mm. Resucitó. Muy bien. Entonces, hay versículos, obviamente, están ahí. Y, y bueno, hasta acá yo voy a hablar, hasta acá nomás.